quistes del hospedero definitivo, ¿no? En este caso son los felinos. Y esa es la forma del ooquiste. Dentro del ooquiste vamos a hablar de los esporozoitos que se encuentran acá adentro y esta relación 1, 2, 4, ¿no? Un ooquiste dentro de los esporoquistes y dentro de cada esporoquiste se encuentra lo que son los esporozoitos que estarían dentro de acá. Lo vamos a ver en las heces de los gatos o felinos en sí. Y luego tenemos el bradizoito, que viene a ser como en la forma del parásito de reproducción lenta, ¿no? Lo vamos a encontrar más que nada en los quistes tisulares, y esto se va a explicar mejor en la parte del ciclo de vida de Toxoplasma gondii, ¿no? Tiene esta forma, vendrían a ser estas cositas que se ven dentro, y eso sería el quiste, ¿no? Como tal. Ahora vamos a pasar a lo que sería el ciclo de vida, que es un poco extenso, es un poquito pesado. Pero tenemos que recordar que el hospedero definitivo como tal va a ser los felinos, en este caso el gato como ejemplo, y el hospedero intermediario va a ser el hombre o cualquier otro animal. Algo también importante es que en el huésped definitivo se va a encontrar las dos fases de lo que tendría a ser el parásito, la fase sexual y asexual, mientras que en el huésped intermediario solo se va a encontrar la fase asexual. Entonces vamos a empezar acá. Como tal, la forma infectante es el ooquistes por un lado, ¿no? Hablamos de esta imagen que tendríamos acá, 1, 2, 4, que se va a encontrar en las heces, o más que nada en la tierra, ¿no? En las heces, las heces que estén en el suelo y maduren. En este caso, pasando a la parte del huésped definitivo, ¿cómo sucede? Estos ooquistes pueden ser ingeridos por otros tipos de animales, ¿no? Por ejemplo, aves o ratas. Una vez en este huésped, que vendría a ser como un huésped intermediario, acá tampoco va a ocurrir lo que sería la fase sexual y asexual en conjunto, sino solamente la fase asexual. Va a llegar los ooquistes a lo que sería la mucosa intestinal y va a migrar a ciertos tejidos, ¿no? Una vez en esos tejidos va a formar lo que son los quistes, y en esos quistes, como se puede ver en este caso, imaginemos que estamos dentro de lo que es la rata, como ejemplo. En la parte muscular podemos ver esta formación de quistes, donde se va a dar la reproducción lenta, ¿no? Acá entonces dentro de estos quistes vamos a encontrar lo que vendrían a ser los bradizoitos. ¿Qué puede pasar? Que este animal, en caso del huésped definitivo como un gato, como ejemplo, se coma la rata y, bueno, termine ingiriendo estos quistes, ¿no? Una vez en el intestino delgado del gato, lo que vamos a encontrar es que estos quistes se van a romper y van a salir los bradizoitos. Vemos que se liberan y vamos a pasar a lo que sería el ciclo asexual, ¿no? En las células mucosas. Una vez tenemos los merozoitos formados, se va a dar la fase sexual que se encuentra en el huésped definitivo. Estamos hablando dentro del gato. Y vamos a hablar de los macrogametos y microgametos, y el proceso de fertilización y la formación de un ooquiste, ¿no? Como tal, que se puede luego excretar en las heces y se puede, bueno, luego de desarrollo puede formarse, puede ser infectante, mejor dicho. Pero también con estos merozoitos puede suceder dos cosas, ¿no? Tanto la fase sexual, que vendría la formación de estos ooquistes, el conjunto de microgameto y macrogameto, y también puede ocurrir lo que es la migración a otros tejidos, ¿no? Por ejemplo, irse al músculo, irse al cerebro, al hígado, etcétera, ¿no? Y también se pueden formar estos quistes. Luego, esa es la fase más que nada del huésped definitivo, la fase sexual y asexual en conjunto, pero también ya hablando en la parte del hombre, que es lo que nos va a interesar por las manifestaciones clínicas que tiene, iniciamos acá también, ¿no? El hombre se acerca o está cerca, más que nada se habla de factores de riesgo como la crianza de gatos domésticos y, bueno, la ingesta de carne cruda. Imaginemos que este hombre ingiere alimentos o agua contaminada con quistes esporulados o carne con quistes mal cocidos. ¿Qué va a suceder? Es que una vez en el intestino delgado se van a liberar otra vez estos quistes, estos radizoitos, hablando de un quiste tisular, es decir, que la persona haya ingerido carne con estos quistes, entonces se rompen estos quistes y obviamente se liberan estos radizoitos. Pero también puede suceder la liberación de los esporozoitos del ooquiste, ¿no? En caso esta persona ingiera algo, por ejemplo, que esté contaminado, o agua, por ejemplo, contaminada con heces del gato, ¿no? Que tengan estos ooquistes. Entonces vamos a hablar de la liberación de esporozoitos en caso hablemos de ooquiste, o la liberación de bradizoitos en caso hablemos de quiste tisular, es decir, relacionado a carne mal cocida. Entonces, llegamos al intestino delgado, a la mucosa intestinal, y esos taquizoitos van a migrar y se van a como que a alojar en lo que vendría a ser en las células de la mucosa intestinal, ¿no? Y como dijimos, los taquizoitos vienen a ser la forma de reproducción rápida. Al tener un proceso de reproducción rápida, lo que va a suceder es que van a técnicamente romper esa célula, ¿no? De tanto de reproducirse a llegar a la lisis, ¿no?
y también van a viajar a diversos órganos, por ejemplo, el cerebro, el músculo, el hígado, etcétera. Y este ciclo como tal, bueno, el hombre como tal no va a producir o quistes, es decir, no va a dar el ciclo entero de que este hombre pueda en sus heces eh, tener lo que vendría a ser los quistes, es decir, no produce esta forma infectante, simplemente este ciclo va a terminar cuando el hombre fallezca, ¿no? Y es lo que podemos ver acá. Ahora, pasando a modo de transmisión, ya se mencionaron varios: ingesta de quistes relacionada a las heces, ingestas de quistes en las carnes mal cocidas, transplacentaria también puede suceder en caso de embarazos gestantes, y también inoculación accidental, ¿no? Por ejemplo, una transfusión sanguínea, etcétera. Ahora, pasando a lo que vendría a ser las manifestaciones clínicas, suele presentarse asintomático, sin embargo, vamos a hablar de la patogenia según la fase que tengamos. Dijimos que la fase aguda está relacionada a la reproducción rápida del patógeno, entonces vamos a relacionarnos bastante con lo que sería taquizoitos, relacionarlo bastante con taquizoitos, ¿no? Y la fase crónica con los bradizoitos, que vendrían a estar relacionados con la formación de quistes a nivel de órganos, ¿no? Muscular, hepático, etc. En la fase aguda se caracteriza por lo que dijimos, ¿no? Una metástasis y una destrucción tisular, por la reproducción rápida, y en la fase crónica por una reacción de hipersensibilidad. Entonces, lo que vamos a ver en una fase aguda, en una infección aguda, es la formación de adenopatías. Podemos ver un síndrome febril que se puede presentar así, ¿no? Cuando la persona viene con malestar general, fiebre, etc. Y bueno, hablamos también de otro tipo de cuadros como la toxoplasmosis congénita, que se caracteriza más que nada en niños que nacen, bueno, niños recién nacidos, que pueden presentar cierta sintomatología, por ejemplo, hipertensión endocraniana, poliretinitis, calcificaciones, hidrocefalia. La gravedad del cuadro va a depender mucho del tiempo de exposición de la gestante al parásito, ¿no? También tenemos el cuadro en inmunocomprometidos y también en el embarazo, ¿no? Y respecto a la fase crónica, se caracteriza bastante por lo que es la formación de quistes a nivel de órganos, ¿no? En este caso vemos a nivel muscular, en esto vemos en la retina, y bueno, también las calcificaciones que se pueden ver en pacientes inmunocomprometidos. Respecto a otros datos de epidemiología, la prevalencia sí llega a ser alta. Como dijimos, no es propia de un solo lugar, tiene distribución mundial, y los factores de riesgo, ¿no? Ahora vamos a pasar a cuál es la forma de Toxoplasma gondii de reproducción rápida. También escribirlo, la clave, o si no están seguros. Sí, exacto, chicas. Olenka, Valerie, Adrián. Taquizoito. Pradizoito dijimos que era reproducción lenta y se encuentra en los quistes tisulares o quistes lafroinfectantes, pero eso bueno, no viene al caso. Ahora, ¿cuál es la relación oquistes, poroquiste y esporozoito? Clave A, 148, B, 122 y C, 124. Exacto, clave C. Oquiste, que es la forma infectante, eso no se olviden. Viene uno y dentro están los dos esporoquistes y en cada esporoquiste se encuentran 4 esporozoitos. Eso es importante. Ahora pasamos a Plasmodium, para no dilatar tanto, que me parece que también es un tema importante. Y bueno, la taxonomía como tal, como es un repaso, entonces no podemos profundizar acá. Pero sí vamos a hablar de que vendría de los tres especies más importantes o más conocidas del tema, ¿no? Falciparum, Malariae y Vivax. Esto trata de ser un cuadro comparativo de los tres. Como tal, la epidemiología suelen presentarse en lo que vendrían a ser regiones tropicales y subtropicales. Falciparum suele ser más frecuente, Malariae menos frecuente, y Vivax tiene una distribución un poco más amplia, ¿no? No es propio de tropical y subtropical, es más amplio. Respecto a la patogenia, esto es importante y va a explicar bastante la morfología de los eritrocitos a la hora de infectarlas. Por ejemplo, Falciparum invade cualquier glóbulo rojo. No le importa si es joven, si es maduro, si es viejito, si ya está a punto de, bueno, hacer la metacateresis. Y luego tenemos Malariae. Malariae suele invadir a lo que vendría a ser glóbulos rojos maduros, maduros con una membrana un poco más rígida, ¿no?
Entonces, esto tiene una preferencia a los glóbulos rojos maduros o eritrocitos maduros. Y Vivax invade solamente a los glóbulos rojos jóvenes. Hablamos de reticulocitos o glóbulos rojos como tal jóvenes, ¿no? Ahora pasamos a lo que es la clínica. Como tal, en el caso de falciparum, se le conoce como la clínica se conoce como paludismo terciano maligno. El tiempo de incubación es corto, de 7 a 10 días, es decir, una semana. Y los tres se caracterizan por presentarse con síntomas inespecíficos, ¿no? Vienen con una gripe, sudoración, fiebre, escalofríos, no, bueno, no tan, esa parte es propio de falciparum, pero sí suelen presentarse con un cuadro inespecífico, ¿no? Tipo gripal, escalofríos, fiebre y temblores, perdón. Algo que caracteriza o que se diferencia en el caso de falciparum es que suele presentarse también con náuseas, vómitos y diarrea. Es un poco más grave el cuadro, por eso se conoce como paludismo terciano maligno. Y también se puede presentar como paludismo cerebral o fiebre de las aguas negras. En el caso de malariae se conoce como palúdico cuartana. El tiempo de incubación es un poco más largo. Y esto de terciano o cuartana se refiere al tiempo que se presentan estos cuadros de fiebre, ¿no? En el caso de terciano maligno, cada 48 horas se va a presentar este pico de fiebre, mientras que en las cuartanas se va a presentar cada 72 horas, ¿no? Y en el caso de Vivax es un paludismo terciano, pero de tipo benigno, ¿no? El tiempo de incubación es un poco más largo y los síntomas son inespecíficos, pero no son tan graves o de mayor gravedad como el falciparum. Y es como se puede presentar, ¿no? Ahora pasamos a la morfología como tal, y vamos a hablar de tres formas: trofozoitos, quisonte y gametocitos, y luego vamos a hablar de lo que es el ciclo biológico. Tenemos entonces falciparum, malariae y Vivax. Algo propio de ellos, por ejemplo, en falciparum son las revoluciones de Maurer. En malariae son las de Siemann, que no se suelen presentar, o sea, son difíciles de ver en sí, entonces es característico de malariae, pero no es como clásico que siempre se va a ver. Y Vivax, que tiene los de Schnuffer, perdón, no sé pronunciar porque yo hablo español, entonces. En el caso de trofozoitos, acá tenemos una imagen comparativa de lo que vendría a ser un trofozoito joven, y todavía te ríes, ya, un trofozoito joven que tiene forma de anillo, ¿no? Tiene una forma de anillo. Este es un eritrocito como tal, así que lo que nos importa es lo de adentro, ¿no? El citoplasma suele ser azulado, tintura para este color, y son pequeños, ¿no? Suelen ocupar una sexta parte del glóbulo rojo. Y acá tenemos un trofozoito un poco más maduro, vemos que es un poco más grande y tiene esta forma, ¿no? Todavía es semiluna. En el caso de malariae tenemos, en el caso del trofozoito joven, una forma de anillo, pero un poco más pequeño. Y algo interesante, como dijimos, esto de en quién se suele presentar, no sé si recuerdan que dijimos, ¿no? Falciparum en cualquier tipo de glóbulo rojo, no le importa si es joven o viejito. En el caso de malariae, suele presentarse en glóbulos rojos maduros, y vemos que si bien se infecta, se parasita este glóbulo rojo, la membrana sigue siendo rígida, o sea, no cambia tanto en la forma, a diferencia de falciparum, que infecta a cualquiera, ¿no? Y Vivax, ¿no? Que infecta también a jóvenes. Entonces vemos que malariae, al infectar a glóbulos rojos maduros, con membrana un poco más rígida, no cambia tanto la conformación. Eso es lo importante que quería decirles. Ya, entonces, pasando a trofozoitos como tal, vimos que un trofozoito de malariae joven presenta este anillo nada más, anillo pequeño, mientras que un trofozoito de tipo maduro presenta esta forma de banda. Y en Vivax suele casi ser lo mismo que falciparum. En el caso del joven, una forma de anillo, un poco más grueso, más grande, y en el Vivax, trofozoito maduro, una forma más grande y de forma mevoide, ¿no? Estas formas raras con los granulaciones que se puede ver, estos puntos rojos. En el caso del esquizonte, como tal, tenemos, nos tiene que importar más que nada la cantidad de merosoditos. En este caso podemos ver 16 merosoditos en falciparum. En el caso de malariae, que es característico, es la forma de rosa, ¿no? Roseta, o la forma de banda. Y suelen presentar 8 merosoditos por ahí. Y en Vivax también tienen una forma mevoide y presentan 16 merosoditos, ¿no? Suelen ser grandes. Y por último, la morfología que nos interesa, en el caso de falciparum, estos gametocitos tienen forma de semiluna o forma de salchicha y presentan este pigmento, ¿no? El pigmento malárico. En malariae son similares a Vivax, que luego lo vamos a ver, pero suelen ser un poco más pequeños, y Vivax, bueno, también vemos que son grandes, esféricos, tienen este pigmento con las granulaciones, ¿no? Entonces, también lo que tiene que ver con el tamaño y la morfología del glóbulo rojo se caracteriza también por el tema de a qué infecta, ¿no? En este caso el Vivax infecta a los jovencitos, entonces son más moldeables los glóbulos rojos jóvenes, a diferencia de un glóbulo rojo viejito, ¿no? Que no se puede ni siquiera agrandar y todo, incluso si está parasitado.
Ahora pasamos al ciclo biológico, que es un poco denso. Eh, entonces vamos a pasar acá a la forma infectante en el hombre. Cabe recalcar que el huésped definitivo es el anófeles, el huésped intermediario es el hombre, cualquier animal, ¿no?, que esté infectado. En este caso, vamos a pasar por acá. Entonces, el mosquito inyecta lo que vendría a ser los espermatozoides durante la picadura, ¿no? Tenemos un mosquito que viene, generalmente las hembras son hematófogas, en sí todas las hembras. Y vamos a hablar de dos fases que suceden en el huésped intermediario, la esquizogónica preeritrocitaria y la esquizogónica eritrocitaria. En el caso del huésped intermediario, lo que sucede es que al infectar suele ser rápido este viaje de torrente sanguíneo a este nivel del hígado. Lo que vamos a encontrar es que estos espermatozoides se van a liberar y van a infectar las células hepáticas o hepatocitos. Una vez así, unos días después, se forma el esquizonte, ¿no?, que podemos ver ahí también imágenes comparativas. Este esquizonte formado en el hepatocito en algún momento, por la reproducción que existe, va a romperse, ¿no? Una vez que ese esquizonte se rompe, se van a liberar merosoditos. Y estos merosoditos van a ser las formas infectantes como tal de los glóbulos rojos. Entonces una vez que suceda esto, que estos merosoditos se liberen por el que el esquizonte se rompe, estos van a viajar a los glóbulos rojos y van a infectarlos, y vamos a pasar a lo que vendría a ser la fase esquizogónica eritrocítica, es decir, todo relacionado a lo que vendría a ser glóbulos rojos. Una vez que invaden los glóbulos rojos, vamos a ver esta conformación, ¿no?, de trofosoditos, que llamamos trofosoditos recién formados, jóvenes, o trofosoditos tardíos. Entonces pasamos por esta misma secuencia. Tenemos, ¿no?, que un esquizonte maduro, y luego la conformación de merosoditos, ¿no?, que pueden ser tanto, que luego posteriormente vamos a ver que vamos a hablar de gametocitos, ¿no?, un proceso de gametogonía y de un macho y una hembra, una presentación de macho y de hembra, ¿no? Ahora pasando a lo que vendría a ser la fase sexual, viene otro mosquito que no está infectado y pica a la persona que anteriormente o previamente fue infectada por un anófeles, en este caso, absorbe la sangre, se alimenta de sangre, y acá pasamos a lo que vendría a ser la fase, todo el proceso del ciclo biológico en el huésped definitivo, en este caso el anófeles. Entonces tenemos que estas gametogonias, estos gametocitos, como tal, van a ser absorbidos, van a ser comidos, y vamos a hablar, como tal, la fase sexual va a suceder en el intestino delgado del animal, del insecto, del mosquito. Vamos a ver un proceso de macrogameto y microgameto, y la fertilización como tal y la formación del cigoto. El cigoto, cuando madura, se va a llamar oocineto, y este ocineto se va a desarrollar, o se va a ir, va a viajar al intestino delgado, a la parte de las células de la mucosa intestinal, y se va a quedar ahí, ¿no?, entre la capa epitelial y lo que vendría a ser la capa muscular. Y se va a quedar ahí y, bueno, va a madurar y desarrollarse. Estos ooquistes, entonces, como vemos acá, en los cinetos, está acá, luego pasa el tiempo, se va formando y se produce lo que es el ooquiste maduro, ¿no? Una vez el ooquiste maduro se encuentra en la mucosa intestinal, como crece, se rompe esta célula o este quiste, y estos esporosoditos suelen viajar y tienen cierta predominancia en lo que vendrían a ser las glándulas salivales del mismo mosquito. Entonces, esto porque es que cuando pica es que se liberan, ¿no?, estos esporosoditos a nivel de la picadura, ¿no? Respecto a manifestaciones clínicas como tal, si estamos hablando de un proceso de invasión de glóbulos rojos, tendremos que relacionarlo con una lisis de estas células. Entonces, todo está relacionado a lo que vendría a ser la destrucción de glóbulos rojos y las complicaciones de esto. Ahora vamos a ver, ¿no?, manifestaciones clínicas como tal: anemia, obviamente sí, hay lisis, hemólisis a nivel del cuerpo, una malaria cerebral cuando hay cierta migración. Igual, ¿no?, otras complicaciones como tal, destrucción de glóbulos rojos, como insuficiencia renal, hemorragia, falla hepática, etcétera. Y también se puede observar, ¿no?, a nivel un poco más crónico, la encefalopatía, insuficiencia cardíaca, hepatomegalia, esplenomegalia y hemoglobinuria, ¿no?, a nivel renal. Esto me parece que sí, ya con eso terminamos. ¿Qué estadio del Plasmodium es la forma infectante para el hombre? Ay, estoy apretando. Son dos preguntas y ya con eso terminaríamos estos dos temas y pasaríamos con mi compañera a las claves. La forma infectante para el hombre. Ya, una persona más.
Sí, exacto, esporozoitos, chicos. Sí, muy bien. Sí, esporozoitos. Luego pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué especie infecta todo tipo de glóbulos rojos? Tenemos Vivax, oval, falciparum o malariae. Hay una que infecta glóbulos rojos jóvenes, una que infecta glóbulos rojos viejitos y una que no le importa nada, se va con todo. Exacto, falciparum. Muy bien, chicos, eso sería todo de mi parte. Espero que les haya servido. Igual le voy a pasar la PPT